¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el universo? No qué contiene ni cómo funciona, sino ¿qué es? Esa fue la pregunta que me hizo una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola, yo soy Ricardo, soy economista de profesión. Toda mi vida profesional me he dedicado realmente a las finanzas. Sin embargo, desde que tengo memoria, lo que realmente me mueve, lo que realmente me apasiona sin lugar a duda es la curiosidad. No soy físico, ni soy filósofo, simplemente soy un aficionado al cosmos, a las preguntas grandes, a las preguntas trascendentes, a las preguntas que incomodan y a las preguntas que fascinan. Me gusta pensar, me gusta imaginar, me gusta el arte y en algunos momentos dibujo, en otros momentos escribo y en algunos otros, como hoy por ejemplo, simplemente quiero hablar. Lo que les voy a contar a continuación y en todos los capítulos que siguen de aquí en adelante son solamente fragmentos de una conversación, ¿no? Una conversación que tuve con un ser muy peculiar, muy particular. Su nombre es Pollux. No me preguntes si fue un sueño, si fue una alucinación, si fue un delirio o quizás se me reveló una verdad, porque no lo sé. Lo único que sí sé es que las palabras que me mencionaba y la historia que me contó resonó profundamente en mi interior, ¿no? De una manera que realmente me cautivó muchísimo. Pollux me habló del universo, me habló del tiempo, de la luz, de la conciencia, del ser. Y lo hizo desde una perspectiva realmente bastante extraña, sin lugar a duda, pero también muy bella. Una mezcla realmente entre ciencia, filosofía, dibujo, arte, intuición, contraintuición, en algún momento lo mencionó. Tal vez en algunos momentos lo que pueda llegar a decir, ¿no? Lo que él me contaba y lo que yo por supuesto les voy a transmitir a ustedes también, puede llegar a sonar un poco complejo. Lo único que de verdad les pido o te pido es que tengas mucha paciencia, por favor, la misma que tuve yo quizá cuando lo estaba escuchando a él. Mi única invitación es a que de verdad te abras, imagines, viajes y de verdad si en algún punto, en algún momento, aunque sea por un solo instante, alguna de las ideas que estoy transmitiendo y que obviamente me transmitieron a mí logra hacer eco en una sola persona, realmente entonces valió muchísimo la pena haber hecho este video. Comencemos entonces con este primer capítulo de La ciencia y la duda. El universo siempre ha existido, siempre ha estado ahí, comenzó Pollux. Es eterno hacia atrás y hacia adelante. Sin embargo, en un momento muy particular ocurrió algo. Los humanos lo llaman Big Bang. Fruncí el ceño y crucé los brazos. Espera, ¿cómo puede algo no tener inicio? Todo lo que conocemos comienza en algún punto, ¿no? Pollux dejó escapar una leve sonrisa, como si aquella pregunta le resultara familiar. Imagina un lago inmenso, contenido por una represa. No tiene corrientes internas, no fluye, solo existe, pero es estático. Ahora, imagina que la presión acumulada en su interior es tan inmensa que el dique que lo contenía cede. En ese instante, el agua estalla en un torrente incontenible, dando forma a un río. ¿Dirías que ese río nació en un momento? ¿Dirías que nació justo en ese instante? Recuerdo que en ese momento incliné la cabeza, estaba pensativo. En cierto sentido sí, le respondí. No existía como río antes de que la represa se rompiera, ¿de acuerdo? Exacto, continuó Pollux, con un tono pausado pero firme. El agua siempre estuvo ahí. El universo es como ese lago. Existió desde siempre, pero el flujo que le dio forma, el devenir de los acontecimientos, comenzó en ese instante. Ese flujo es inexorable, no puede revertirse ni detenerse. Desde el momento en el que el dique se rompió, todo sigue un orden inquebrantable de causa y consecuencia. Y eso es lo que percibes como tiempo. Entonces, ¿es ese flujo lo que le da lugar al tiempo y a todo lo que conocemos?, le pregunté con tono inquisitivo. Así es, contestó. El flujo que empezó en ese primer instante es lo que permite que las cosas sucedan, que todo siga un curso. Cada causa genera un efecto
que a su vez genera nuevas causas y así sucesivamente. Y lo que es aún más relevante, en ese primer momento no solo se dio lugar a este universo, sino también a todos los universos posibles. Me froté la cabeza y exhalé lentamente. Está bien, digamos que acepto por ahora esto, pero mencionaste todas las probabilidades posibles. ¿Qué significa eso exactamente? Pollux hizo un ademán amplio con las manos, como si quisiera abarcar todo en un solo gesto. Antes de ese instante, todo era posible, y por lo mismo, todo se anulaba, dijo. Existía la materia, la antimateria, partículas y antipartículas, posibilidades e imposibilidades. Todo coexistía en un perfecto y vasto equilibrio. Este, evidentemente, es un periodo de orden o armonía, si quieres llamarlo así. Nada prevalecía, pero entonces, la más ínfima de todas las probabilidades no se anuló. Esa mínima posibilidad rompió el equilibrio y desencadenó el flujo que dio lugar a lo que hoy llamas realidad. Esa explosión universal, podríamos entenderla como desorden si quisieras. Levanté una ceja incrédulo y le pregunté, ¿o sea, que fue azar? ¿El universo existe porque una improbabilidad infinitesimal logró imponerse? Pollux inclinó la cabeza con serenidad. Imagina un mono presionando botones al azar sobre un teclado. Las probabilidades de que escriba Hamlet son casi nulas, pero nunca cero. Si tiene infinito tiempo, en algún momento lo hará. El universo, en su propia infinitud, estaba destinado, por supuesto, a ver el equilibrio roto por alguna probabilidad, en algún momento, en algún instante. Exhalé despacio, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. El mundo, según este concepto de realidad, parecía tambalearse ante la inmensidad de tal idea. ¿Cómo de la nada puede surgir algo?, le pregunté, tratando también de utilizar su misma historia y encontrar contradicciones. Si el universo antes del Big Bang era inerte e inmóvil, ¿se podría decir que carecía de energía?, continué. La nada es un concepto curioso, Ricardo, respondió Pollux con un tono sereno. Para comenzar, tenemos que entender qué significa nada. Si nos referimos a nada como la ausencia total del todo, incluida la energía, la materia, el espacio y el tiempo, entonces tendríamos que preguntarnos ¿cómo podría existir tal nada? Incluso la física moderna nos dice que el vacío no está verdaderamente vacío. Lo que llamamos vacío cuántico está lleno de fluctuaciones de energía, partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Así que lo que consideramos vacío es en realidad un campo de potencialidad. Antes del Big Bang, en un sentido físico, el universo podría parecer vacío. No había partículas, ni materia, ni luz. Pero esto no significa que no hubiera algo en ese vacío, algo más fundamental quizá. El vacío puede estar lleno de lo que algunos llaman campos cuánticos, o en este caso, de una estructura que aún no podemos entender por completo. La verdadera pregunta es, ¿cómo pasó de ser esa nada aparente al universo que hoy conocemos? Y aquí es donde entran algunas ideas que, aunque quizá un poco complejas, podrían empezar a dar sentido a todo esto. Una de esas ideas es algo denominado cosmología cíclica, propuesta por el físico Roger Penrose hace muchos años. La teoría sugiere que el universo no comenzó con un único Big Bang, sino que pasó por ciclos infinitos de expansión y contracción, de vida y muerte. Cada ciclo comienza con una gran expansión, el Big Bang, y termina con una gran contracción, el Big Crunch. Lo más intrigante de esta teoría es que, cuando miramos estos dos estados extremos, la diferencia entre ellos se desdibuja. Es decir, tanto el estado de expansión infinita como el estado de contracción absoluta podrían ser, desde una perspectiva matemática, virtualmente idénticas. Esto es importante, Ricardo, porque cambia nuestra concepción del universo, del inicio. En lugar de un principio absoluto, desde la nada, lo que estamos viendo es una continuidad de ciclos. La nada de un ciclo podría ser solo el inicio de otro. La materia que desaparece al final de un ciclo en realidad no se pierde, sino que se transforma, reiniciando el ciclo con una nueva explosión de energía. Lo fascinante de esta visión es que da una nueva forma de entender cómo la materia surge y emerge de lo que aparentemente es vacío. Ahora, existe un concepto que juega un papel incluso más relevante en todo esto: el reescalado conforme. Esta es una técnica matemática
en principio algo compleja, pero que tiene implicaciones profundas para cómo podemos entender el universo. El rescalado conforme consiste en alterar la escala de un objeto o de un sistema sin cambiar su forma esencial. En términos más sencillos, es como si se ajustara la proporción entre partes de un universo, haciendo que la escala pierda relevancia en el contexto de las condiciones extremas del espacio-tiempo. Lo que parece ser el inicio de un ciclo, el Big Crunch, y lo que parece ser el principio de otro, el Big Bang, se pueden conectar a través de este rescalado conforme, de tal manera que lo que parece diferente es, en realidad, esencialmente lo mismo. Esta es una idea que podría alterar radicalmente nuestra visión del universo, Ricardo. Cuando aplicamos el rescalado conforme, vemos que las distinciones entre lo más grande y lo más pequeño, entre lo más caliente y lo más frío, empiezan a perder su importancia. Este concepto podría parecer contraintuitivo, que dos objetos puedan relacionarse perfectamente a tal punto de considerarse casi que idénticos, a pesar de tener tamaños ampliamente distantes, sugiere que el tamaño pierde relevancia y significado convencional al encontrarse en entornos físicos tan extraordinarios. A medida que entendemos estos procesos, el universo, en lugar de parecer un lugar caótico e impredecible, comienza a adquirir una estructura coherente, una danza de energías que se reciclan a través de los ciclos cósmicos. Pero, entonces, ¿por qué hay un transcurrir del tiempo? Lo interrumpí súbitamente. Es decir, según lo que mencionas, cuando ese dique se rompió, todo el universo tal como lo conocemos comenzó a existir, ¿no es así? Bueno, con metáforas todo resulta ser muy fácil de explicar, Pollux, pero no me queda realmente claro por qué experimentamos el devenir del tiempo de una misma forma, por qué todo parece ir de atrás hacia adelante, por qué algo nace y envejece hasta desaparecer, por qué incluso todas las estrellas que hoy existen y que han existido están destinadas a perecer. ¿Sabes por qué un cubo de hielo se deshace?, me interrumpió Pollux con una ligera sonrisa. Es curioso cómo, en muchas ocasiones, los fenómenos más simples de nuestra vida diaria pueden ayudarnos a entender ideas mucho más complejas. El proceso de disolución de un hielo, por ejemplo, es solo una manifestación más de lo que llamamos el devenir. Algo que antes estaba sólido, en un momento se funde y en otro se convierte en líquido. Este es un buen punto de partida para reflexionar sobre lo que mencionas, Ricardo. El antes y el después, el ayer y el mañana, el pasado y el futuro. Esos momentos, esos cambios, definen lo que entendemos como tiempo justamente. Lo que está en juego aquí, Ricardo, es la manera en que percibimos el flujo del tiempo. Como te mencioné antes de ese primer instante existía lo que llamamos una singularidad, un punto de infinita densidad y volumen nulo, donde todas las posibilidades existían, pero ninguna se había manifestado aún. Cuando ese equilibrio se rompió, cuando el dique se rompió, como tú dices, se generó un abanico de posibilidades que dividió el curso del universo en distintas ramas. Imagina que en ese momento, justo después del Big Bang, en una de esas ramas se forja justo el universo que conocemos, pero en otra posibilidad, el Big Bang no ocurrió. Esa es una primera bifurcación. Así que cada momento sucesivo se ramifica generando un árbol de posibilidades como un juego infinito de si esto ocurre, entonces aquello, pero si no, entonces lo otro. A esta idea podríamos llamarla un multiverso ramificado, donde cada posibilidad da paso a una serie de eventos alternativos. Quiero que pensemos en esas ramas de manera sencilla, Ricardo, por favor. Imagina que tenemos dos caminos. La rama 1, donde el universo con el Big Bang se materializa y empieza a expandirse. La rama 2, donde el equilibrio, el orden y la armonía permanecen y el tiempo tal como lo conocemos nunca comienza a fluir. En ese momento, Ricardo, cada una de esas ramas tiene su propia historia y lo fascinante es que de cada una de esas ramas surgirán nuevas bifurcaciones. Por ejemplo, la rama 2, que aparentemente mantiene su equilibrio, un nuevo punto crítico podría causar otra alteración, originando quizá la rama 3, donde un nuevo Big Bang tendría lugar. Lo que parecía estático e inmutable, de repente sería perturbado. Esto se repite infinitamente. Cada ciclo crea nuevas posibilidades y cada una de esas bifurcaciones está conectada por el mismo principio, el devenir.
La sucesión de eventos, el cambio constante, es lo que forma la percepción del tiempo. No es solo el fluir de un estado a otro, es la acumulación de lecciones, de ramas que nacen y que, en algún momento, también desaparecen. La forma en cómo llamaremos a la conformación y composición de todas y cada una de estas líneas universales será logópides. Es esta eterna sucesión de momentos, de rupturas y de nacimientos lo que hace que experimentemos el tiempo de una manera particular. Nos sentimos atrapados en un continuo, en un flujo imparable hacia adelante. Pero en realidad, Ricardo, el tiempo, como todo en este universo, podría ser solo una de tantas posibilidades que emergen del caos inicial. Bueno, ¿qué decir de este ser, no? De este particular ser de Pollux. En ese momento, evidentemente, mi incredulidad es vasta, ¿sí? A veces siento que Pollux, por ejemplo, está jugando conmigo, que de verdad escoge sus palabras con mucha meticulosidad, con muchísimo cuidado realmente, como para que yo no pueda en algún momento llegar a refutarlas. Sin embargo, tampoco me permite comprenderlas de una manera tan simple del todo, ¿sí? Me lanza ideas como si fueran semillas, y de hecho yo con mis dudas justamente voy regándolas, voy haciéndolas germinar. Me habló de universos ramificados, de multiversos que surgen como ramas de un árbol cósmico, ¿no? Cada uno de esos universos prácticamente, según lo que le entendía yo en ese momento, pues como que aparentemente podía llegar a tener su propia historia, ¿no? Son universos aparentemente infinitos, contenidos en una estructura. Realmente no logré entender suficientemente todas las ideas que Pollux en ese momento me estaba tratando de transmitir. En algunos casos inclusive podría llegar a sonar muy absurdo, y de hecho lo pensé mucho. Pero en este momento también se me ocurre que incluso es así de ridículo que el hielo también se derrita solamente por cambio de estados, por lo que llaman entropía. Sin embargo, lo que quizá más me cuesta no es aceptar la teoría en sí que Pollux me estaba planteando, sino el hecho de que todo lo que conozco, digamos, toda mi vida, mis recuerdos, las decisiones que he tomado, podrían llegar a ser apenas una de tantas posibilidades, una de entre millones que realmente yo no elegí, ¿no? Sin embargo, había algo en la forma de hablar, de expresarse de Pollux que me inquietaba muchísimo. No era solamente la ciencia o la forma en que lo hacía, sino en una estructura subyacente. Me hablaba de una lógica universal que aparentemente lo abarcaba todo, y supuestamente le llamaba a eso logópides. Es un concepto que realmente en este momento aún no entiendo. No soy capaz de comprenderlo del todo. Sin embargo, es un concepto que al menos en ese instante se me asemejó muchísimo a una brújula en medio de todo un caos. Hoy, cuando hablo de tiempo, de repente me siento como parte de un cauce que es ineludible, una consecuencia más. Sin embargo, sigo aquí, preguntándome, reflexionando acerca de mi propósito y de la existencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este video. Si llegaron hasta acá, lo único que les pido es que continúen con paciencia, que esperen los siguientes videos que voy a seguir subiendo. Y para todos un grande abrazo, y espero que en algún momento todas estas palabras puedan resonar y generar un eco al menos en algún solo ser, en alguna persona.